y la tumbé y cayó en el piso, fracturándose la columna, doctora. Tú eres invidente, eres ciego. No en su totalidad. Puedo ver reflejos, doctora, ¿Y tú eres bailarín desde cuándo? de toda mi vida. No existe paz. A mí me encanta el sexo fuerte. Es un tipo de sexo sádico. Sí, porque a mí me encantan los hombres y las mujeres. Ya, era un macho. Macho con vagina. Macho con Ok. vagina. Doctora, se lo recomiendo. No, pero yo tengo cara de necesidad de algo. ¿Qué es esto? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El actor estadounidense Bill Cosby, quien está en desgracia, dijo: no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a ver de qué ojos hablan en el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. La oscuridad no va a ser el fin de mi vida, ni mucho menos de mi felicidad. En mi compañía de danza no se baila en la oscuridad. Tu oscuridad es el fin del contrato. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Ok. Pedro, tú eres el demandante de este caso. Así es, doctora. Explícame quién es Juan, por qué lo estás demandando y qué pides para resolver este conflicto. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Pedro, soy bailarín profesional y estoy demandando a Juan por la suma de $20,000. Este es producto de que me haya votado injustamente, pese a esta discapacidad que tengo, doctora. O sea, tú eres invidente, eres ciego. No en su totalidad. Puedo ver reflejos, doctora, pero no completamente. ¿Y tú eres bailarín desde cuándo? De toda mi vida. Hace 19 años estoy en el estudio de Juan. Hemos empezado desde muy chico. Yo empecé a los 11 años a tomar clases. Ok. Y después de 15 años me contrató como bailarín principal del elenco. Ok. Pero tú trabajabas para él como profesor, como Como bailarín. Correcto. Correcto. Y él te ha despedido. Me despidió ya injustamente, doctora, solamente por un accidente que pienso que le puede pasar a cualquiera. No solamente a mí por esta enfermedad que tengo, se ha tomado y se ha empeñado en votarme sin ni siquiera darme la oportunidad, al menos, de volver a demostrar que yo puedo a pesar de esta... Ok, pero esta cuéntame duda. algo. ¿Tú tienes esta condición desde nacimiento? Doctora, esta enfermedad que se llama retinosis, estoy un poco nervioso, usted disculpe. No, pero tranquilo, estate Retinosis tranquilo. Retinosa pigmentosa. pigmentosa Ajá. es progresiva. Empieza con una vista que uno no puede ver lateralmente, solamente de forma tubular. Ok. Se va cortando la visión, póngase que es cuando se llega a la noche, que se va poniendo todo oscuro, así mismito, pero ya esto ya se me diagnostica dentro de 5 años. Pero dime algo. No. Tú has bailado como bailarín principal Correcto. por 15 años. Por 15 años. Con esta condición. Le explico, doctora, esta condición ya es, como le dije, es progresiva. Hace 5 años yo podía ver normal. Sí. Pero ya hace un año ya empezó ya a hacerme
la vista se me fue acortando. Ok, ahora mismo, ¿qué tú ves, qué tú estás viendo aquí ahora mismo? Solamente veo destellos, doctora. Solamente destellos. Destellos y... Luces. Luces solamente, correcto. Ok, perfecto. ¿Qué fue lo que pasó el día que te despidió? Que tú dices que es un accidente que le pudo haber ocurrido a cualquiera. Es correcto, doctora. A ver. Hace 4 meses, en uno de los shows más importantes que tenemos, bailando con mi partner, la tropecé, pero fue por un mal cálculo de mi parte. La pude haber evitado, pero producto de esto, porque ya en un 30% ya no podía ver a los lados, solamente frontal, y la tumbé y cayó en el piso, fracturándose la columna, doctora. No fue intencional, como le digo a él, pero él se empeña en decir que sí, que yo lo hice. Fue un fraude porque esto es algo que de verdad tú tuviste que haberlo O sea, tú me dicho. estás diciendo que a un bailarín que tuviera toda su visión perfecta le pudo haber pasado lo que te pasó a ti. Claro que sí, doctora. Claro le digo, que no. Claro que sí, Juan, claro que sí. Claro que no, porque tú tuviste que haber avisado esto. Tú has sido testigo de que en varias ocasiones personas que han tenido accidentes ahí, yo lo he cubrido. Tú has bailado y conmigo todos por tienen sus 5 15 sentidos. años. Sus Has 5 bailado sentidos. conmigo por Ok. 15 años. Completo, doctora, completísimo. Ok. Sin ningún problema. Ok, entonces estás pidiendo $20,000 por todos los años de servicio. O doctora, que me dé la oportunidad de volver. Yo sé que yo puedo hacerlo. Podemos crear una fundación o unas clases especiales. Yo no voy a me hacer eso. comprometo. Yo Pero no voy él a dice hacer que eso. no, doctora. Yo de corazón lo quiero hacer. Pero Porque dime sé algo. que hay muchas personas que no solamente por visión, sino por le hace falta una pierna o un brazo. Y ellos están. Pero doctora, discúlpeme, esto es algo que ha pasado desde hace mucho tiempo. Esto no es algo que está pasando hace 2 semanas atrás, hace 3 semanas atrás. Esto es como un secreto que ha estado desde hace mucho tiempo. Pero tú me estás diciendo a mí que tú no sabías que él tenía Yo de esa verdad falta de no visión. sabía que eso estaba pasando. Una En la persona que trayectoria. trabaja contigo tantos años, casi Sí, 19 de repente años. hubieron algunos errores que pasaron de repente en los años de trayectoria. Él es mi amigo también. Yo bailé desde muy chiquito también. Mis padres se murieron. Me dejaron la academia para yo poder, tú sabes, enseñarle a la gente a bailar. Él ha bailado conmigo por muchos años. ¿Cómo puede ser que hasta estas alturas él no me puede decir nada? Entonces ahora él me está diciendo que le tengo que pagar $20,000 O por sea, un tú fraude. nunca le dijiste nada, Juan. Él fue que empezó a notar lo Sí, que lo que estaba pasa es que pasando. yo utilizaba anteojos, doctora, antes, porque tenías que estar cambiándolo constantemente. Ajá. Mi miedo, doctora, era que me dejara sin trabajo. Yo nada más dependo de esto, doctora. ¿Y tú puedes bailar así sin ver? Claro que sí, doctora. Para mí ahorita mismo, mi visión, mi vista es mi cuerpo. ¿Y tú puedes bailar ahora? Claro que sí, doctora. Yo tengo evidencia de cosas que han pasado. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Tengo 3 contratos que han sido suspendidos para mí, de $50,000 cada uno. Tengo una de mis bailarinas en el hospital con una cadera, ¿ok? A la izquierda, la tiene rota. Tengo el contrato que firmé yo con él, que estamos hablando de hace 15 años atrás. Tengo las pruebas del hospital donde hay al least unos $45,000 que hay que pagar de biles de médicos. Entonces, todo este tipo de cosas llevan que la lealtad que yo he tenido hacia él se me pierde, porque entonces a la final pone en duda el futuro de la compañía. Claro. Aquí Pero- estoy viendo el contrato que entre las cosas que dice, claramente dice, en caso de presentar alguna lesión o condición médica es Correctamente. obligatorio notificar a la academia. Correctamente. Los bailarines que pasen por lesiones que comprometen al futuro de su trabajo no podrán bailar hasta que estos tengan el alta médico. Doctora, tocando ese tema, yo tengo también evidencias de todos mis exámenes médicos que incluso se los presenté a él. Pero como esto fue reciente, este accidente, porque anteriormente, mire, desde hace 5 años yo he podido trabajar sin ningún problema. Solamente por un error, doctora. Porque no avisaste. Un error que le Porque pudo no haber, avisaste, le pudiste pudo haberlo le avisado. pudo haber pasado a cualquiera, como dije anteriormente. Bueno, dime una cosa, ¿y cómo tú haces para ensayar, para bailar? Porque el bailar no te afecta más el problema de la retina en los ojos. Doctora, conmigo tengo un pañuelo que yo le llamo como si fuera mi hermano. Mi hermano que me acompaña 24/7. ¿Y quién es? Es un pañuelo, un pañuelo. Mi pañuelo con ese pañuelo es que yo entrenaba, doctora. Porque cuando yo veía, yo me amarraba el pañuelo para poder ya sentir que era... Porque yo sabía que iba a quedar ciego. Ajá. O sea que ya yo tenía que aceptarlo.
Pero fíjate, él nunca O ha sea, que ido... tú ibas practicando Practicando tu ceguera mi con ceguera aquel pañuelo. con Te el tapabas pañuelo. Iba a los las clases. ojos Ajá. y ensayabas con los ojos yo cerrados. son ensayos arduos, Yo doctora, de horas. Yo sé. Pero yo ya después de esos ensayos me iba para la casa y ya sabía que tenía otro ensayo, pero esta vez era El ensayo el sin ensayo visión. sin visión. Exacto. Dale. Pero él no iba a las clases con el pañuelo. Yo nunca lo vi con el pañuelo. No, eso él lo hacía en su Entonces casa. era difícil para mí saber qué es lo que estaba pasando. A la No me final. cabe duda. Ok, vamos a hacer un corto receso. ¿Ustedes tienen testigos? Yo sí tengo sí, doctora. Ok, y perfecto. también tengo la evidencia de la que yo también hice investigaciones Tráemela, Roberto. para saber, para estar más empapado de esta enfermedad, doctora. Ok, más consciente de la enfermedad. Correcto. Ok, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta nos da una demostración, pues yo quedo sumamente curiosa. Claro que sí. Y vemos los testigos y vemos qué soluciones damos al caso. Regresamos enseguida. ¿Tú consideras que eso le pudo haber pasado aunque tuviera toda su visión? Sí, ha pasado No, anteriormente. no hubiera podido pasar. Pedro nunca me ha fallado. À quoi tu penses quand tu es toute seule? Qué lindo bailas. À quoi tu penses avec el lazo cerrado? ¿Tú quién eres? Soy Guillermo Morales. Guillermo. ¿Y tú quién? ¿Eres testigo? Ese es mi amigo. Ah, tu Sí. testigo. Ok, perfecto. Y déjame hablar con